Pensá en el café que tomás cada mañana. ¿Qué crees que le pasa a tu corazón en ese momento? Seguramente lo que llevas toda la vida escuchando, que el café te activa, te despeja, te prepara para el día, que es un placer inofensivo, un ritual de toda la vida, quizás el único vicio que nadie te ha quitado todavía, y que si fuera tan malo, los médicos ya lo habrían dicho con más fuerza. Y eso es exactamente lo que pensaban mis pacientes hasta que llegaban a mi consulta con algo que ninguno esperaba. Una presión arterial que no respondía bien al tratamiento, palpitaciones que aparecían solo por las mañanas, o un perfil de riesgo cardiovascular que no cerraba con sus otros hábitos. Después de más de 20 años como cardiólogo, puedo decirte que la realidad es más sutil y más importante de lo que parece. El problema no es el café, el problema es el momento exacto en que lo tomás. Hoy no te voy a dar una lista sacada de un manual de medicina, te voy a dar lo que la experiencia me ha enseñado a tomarme muy en serio. Soy el doctor Miguel Castillo, cardiólogo especializado en prevención cardiovascular en adultos mayores, y en más de 2 décadas de consulta he llegado a una conclusión que sorprende a casi todos mis pacientes cuando se las explico. Uno de los factores de riesgo cardiovascular más comunes en personas mayores de 60 años no es la sal, no es la grasa saturada, no es el sedentarismo, es el orden de los primeros 30 minutos del día. No estoy aquí para venderte nada, no voy a pedirte que dejes el café, voy a explicarte exactamente por qué el momento en que lo tomás importa tanto como cualquier medicamento que tengas en el botiquín. Hoy te voy a mostrar qué le pasa al corazón de una persona mayor de 60 años en los primeros 30 minutos después de despertar, por qué el café en ese momento específico agrega un tercer factor de estrés sobre un sistema que ya está bajo presión. ¿Y qué cambio concreto podés hacer mañana mismo, sin dejar el café, para reducir ese riesgo de forma significativa? Para entender por qué los primeros 30 minutos del día son tan críticos para el corazón, necesito explicarte algo que los cardiólogos llamamos la zona de peligro matutina. No es una metáfora, es una realidad fisiológica documentada. Cuando abrís los ojos después de horas de sueño, tu cuerpo no se enciende como una lámpara. Arranca como un motor que estuvo frío toda la noche, con una secuencia de cambios hormonales y fisiológicos que ocurren en minutos y que someten al corazón a uno de los momentos de mayor demanda del día. El primer cambio. El reloj biológico ordena una descarga de cortisol. El cortisol, la hormona del despertar, se dispara a su nivel más alto del día exactamente al abrir los ojos. Esa descarga le da al corazón una instrucción directa: acelera. Y a los vasos sanguíneos: contraete. La presión arterial sube. La frecuencia cardíaca sube en cuestión de minutos. El segundo cambio. El sistema nervioso autónomo cambia de marcha. Durante la noche, dominó el sistema parasimpático, el del descanso. Al despertar, el control pasa al sistema simpático, el de la acción. Es como pisar el acelerador de golpe después de horas de ralentí. Se libera adrenalina. El corazón trabaja más. La demanda de oxígeno del músculo cardíaco aumenta bruscamente. Y el tercer cambio, el más subestimado, la deshidratación nocturna. Después de 7 u 8 horas sin tomar nada, el cuerpo pierde entre 400 y 700 mililitros de líquido solo respirando y transpirando. La sangre se concentra. Se vuelve más viscosa, más espesa. Piénsalo como una autopista en la que de repente los vehículos son más lentos y más pesados. El corazón tiene que ejercer más fuerza para mantener la circulación, y esa sangre más densa es más propensa a formar coágulos. Esos 3 factores ocurren simultáneamente en los primeros minutos después de despertar todos los días en todas las personas mayores de 60 años. En un corazón joven y flexible, el margen de compensación es amplio y el sistema lo maneja sin problema. En un corazón que lleva décadas trabajando, con arterias que perdieron parte de su elasticidad, ese triple desafío es un terreno delicado. Piénsalo como un puente que tiene su capacidad de carga al 80% todos los días a la misma hora. Puede con el peso habitual. Lo que no puede es con un cuarto factor que llega encima de los 3 primeros. Y ese cuarto factor, en la mayoría de las casas de personas mayores de 60 años en Latinoamérica, llega exactamente en ese momento, en forma de una taza de café tomada antes del desayuno, antes del agua, a veces antes de levantarse completamente de la cama. Nadie le explicó esto. Recuerdo perfectamente el caso de don Jorge, 70 años.
Contador retirado, hombre metódico, que llevaba décadas con la misma rutina matutina: despertarse, ir a la cocina, poner la cafetera y tomar la primera taza antes de hacer cualquier otra cosa. Lo hacía convencido de que era lo correcto, que el café lo activaba, que sin él no podía empezar bien el día. Llegó a mi consulta derivado por su médico de cabecera con hipertensión, que no respondía bien al tratamiento. Tomaba su medicación sin falla, cuidaba la sal, caminaba. Pero los números de la mañana, especialmente los que medía antes de las 10, eran consistentemente más altos que los del resto del día. Lo achacó al estrés, a la edad, a que la presión sube sola. Cuando le pregunté sobre su ritual matutino y le expliqué lo que te voy a explicar ahora, la reacción fue la que veo siempre. Sorpresa genuina, no resistencia, sorpresa, porque nadie le había dicho esto antes. El daño ya estaba hecho en sus arterias, pero el patrón podía revertirse. Ahora llegamos al centro de este video, lo que le pasa al corazón de una persona mayor de 60 años cuando toma café en ayunas en los primeros 30 minutos del día. La cafeína tiene 4 efectos cardiovasculares directos y simultáneos que en cualquier otro momento del día son manejables, pero que en la zona de peligro matutina se suman a los 3 factores que ya describí. El primer efecto, y este es el que más cambia de opinión a mis pacientes cuando se los explico. La cafeína bloquea los receptores de adenosina. La adenosina es una molécula que el cuerpo produce naturalmente para bajar el ritmo cuando necesita descanso. Es el freno natural del sistema nervioso. Después de una noche de sueño, los niveles de adenosina son bajos, pero el cuerpo empieza a producirla de nuevo conforme avanza la mañana, como un sistema de frenado gradual para evitar que el arranque matutino sea demasiado brusco. La cafeína bloquea esos receptores. Les dice al sistema nervioso: ignora el freno, seguí acelerado. En términos cardiovasculares, eso significa que la frecuencia cardíaca y la presión, que ya subieron por el cortisol y la adrenalina del despertar, no encuentran el moderador natural que el cuerpo estaba empezando a producir. El segundo efecto, la cafeína estimula directamente la liberación de adrenalina adicional. No es solo que bloquee el freno, es que también pisa el acelerador. La adrenalina adicional se suma a la que ya liberó el sistema simpático al despertar. El corazón recibe 2 señales de aceleración simultáneas, la propia del despertar y la de la cafeína. Sé lo que estás pensando. Doctor, pero yo tomo café hace 40 años y nunca me pasó nada. Lo entiendo perfectamente. Y la respuesta es: todavía. El riesgo cardiovascular no funciona como un interruptor que se enciende de golpe. Funciona como la acumulación de pequeños esfuerzos repetidos sobre un sistema que va perdiendo margen con cada año. Lo que a los 50 el corazón manejaba sin dificultad, a los 70 puede requerir un esfuerzo que está cerca del límite. El tercer efecto es el que más me preocupa en el contexto de la deshidratación matutina. La cafeína tiene efecto diurético. Promueve la eliminación del líquido a través de los riñones, en un cuerpo que ya se despertó con 400 a 700 mililitros menos de lo normal. Agregar un diurético en los primeros minutos es exactamente lo opuesto a lo que el corazón necesita en ese momento. La sangre ya está más espesa. El café la espesa un poco más. El corazón ya está trabajando más para bombear esa sangre viscosa. El café le agrega más demanda encima. Hay un detalle sobre el tercer efecto que muy pocos conocen y que cambia completamente cómo entender el café de la mañana. El efecto diurético de la cafeína no es igual en todas las personas ni en todos los momentos del día. Es significativamente mayor cuando el cuerpo ya está deshidratado. En un cuerpo bien hidratado, la respuesta diurética a una taza de café es moderada. En un cuerpo que despertó con déficit de líquido, esa misma taza produce una respuesta diurética proporcionalmente más intensa. Es decir, el café de la mañana es más deshidratante que el café de la tarde, precisamente porque el punto de partida es diferente. Eso agrava la hemoconcentración exactamente cuando el corazón menos puede permitírselo. El cuarto efecto, el que conecta todo lo anterior con la presión arterial concreta, la cafeína produce vasoconstricción. Los vasos sanguíneos se contraen, la resistencia contra la que el corazón tiene que bombear aumenta, la presión sube. En estudios con adultos mayores hipertensos, el café en ayunas produjo un aumento promedio de entre 8 y 12 milímetros de mercurio en la presión sistólica en los primeros 20 minutos. En alguien con la presión en 135, ese aumento la lleva a 147. En alguien con la presión en 145, la lleva a 157. Esos números
en un sistema cardiovascular que ya está en su pico de demanda matutina, no son triviales. Ya llegamos a la mitad y quiero pedirte algo antes de continuar. Si esta información te está siendo útil, toma un segundo para suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana, comparto información como esta, basada en años de cardiología clínica, para que puedas tomar las riendas de tu salud cardiovascular. Tu suscripción hace que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Muchas gracias. Sigamos. Ahora, ¿qué pasó con Jorge cuando juntamos todo esto? 4 factores actuando simultáneamente en los primeros 20 minutos de su día. Cortisol disparado, adrenalina del sistema simpático, sangre deshidratada y espesa, y encima, cafeína bloqueando el freno natural de adenosina, liberando más adrenalina, aumentando la deshidratación y contrayendo los vasos. El resultado era predecible cuando se sabe qué buscar. Una presión matutina consistentemente elevada que no respondía al tratamiento porque el tratamiento no estaba atacando ese cuarto factor. Su medicación actuaba sobre la presión crónica, pero nadie le había dicho que su ritual matutino estaba creando un pico agudo que el medicamento no podía compensar. Ese fue el daño acumulativo de décadas de café en ayunas en un corazón que fue perdiendo margen con los años. No fue un infarto, no fue un evento dramático, fue una presión matutina crónicamente elevada que fue erosionando silenciosamente las paredes de sus arterias. Muchos de mis pacientes me dicen exactamente esto cuando llegan a este punto de la explicación. Doctor, pero yo tomo café hace 40 años y mi corazón está bien. Y les respondo lo mismo que te voy a decir ahora. El riesgo cardiovascular no funciona como un interruptor que se enciende de un día para el otro. Funciona como la erosión de una roca por el agua. Cada gota parece inofensiva. La erosión ocurre en décadas. Y lo que el corazón toleraba a los 50, puede ya no tolerarlo igual a los 68. No porque el café cambió, sino porque el margen cambió. Sé que lo que acabamos de repasar puede generar una pregunta incómoda. ¿Tengo que dejar el café? La respuesta es no. Y esa es exactamente la razón por la que vale la pena entender esto en lugar de ignorarlo. Porque el problema no es el café, es el momento, y cambiar el momento no requiere ningún sacrificio. Ahora, la buena noticia. Hay un cambio de un solo paso que puedes implementar mañana mismo, que no cuesta nada, que no requiere dejar ningún hábito, y que reduce los 4 efectos cardiovasculares adversos del café matutino de forma simultánea. Ese cambio es este. Entre despertar y tomar el café, hacer 2 cosas en orden. Primero el vaso de agua, después el desayuno, después el café. 20 minutos. Eso es el margen mínimo entre el despertar y la primera taza. Y ese margen cambia completamente el escenario cardiovascular. ¿Por qué funciona? Porque esos 20 minutos le dan al cuerpo tiempo para 3 cosas críticas. Primero, el cortisol ya llegó a su pico y empieza a bajar naturalmente. El sistema simpático, sin más estímulos, empieza su transición hacia un estado más equilibrado. La presión y la frecuencia cardíaca ya subieron lo que tenían que subir, sin la cafeína encima. Segundo, el vaso de agua bebido al despertar empieza a revertir la hemoconcentración. La sangre se diluye levemente. El trabajo del corazón para bombearla baja. Y cuando llegue la cafeína, el efecto diurético actúa sobre un sistema ya parcialmente rehidratado en lugar de uno completamente seco. Tercero, el desayuno en el estómago cambia completamente cómo el cuerpo absorbe la cafeína. La absorción se vuelve más lenta y gradual. El pico de cafeína en sangre es menor y más extendido en el tiempo. El efecto sobre la presión y la frecuencia cardíaca es proporcionalmente más suave. Existe un cuarto beneficio del margen de 20 minutos que vale la pena mencionar, porque es el menos intuitivo de todos. Ese tiempo le permite al sistema nervioso autónomo completar la transición del modo nocturno al modo diurno de forma más gradual. Cuando la cafeína llega a un sistema que ya completó esa transición, no la interrumpe ni la fuerza, la amplifica suavemente. La sensación de energía y claridad mental que buscas en el café es en realidad la misma, pero el costo cardiovascular de producirla es significativamente menor. El café es exactamente el mismo. El placer es exactamente el mismo. El único cambio es el orden. Primero el agua, después el desayuno, después el café. La historia de Jorge no terminó en esa consulta. 3 meses después de implementar ese único cambio, combinado con un ajuste menor en su medicación, sus lecturas matutinas de presión habían bajado un promedio de 11 milímetros de mercurio.
sin cambiar la medicación principal, sin dejar el café. Su hija me llamó para decirme que su padre volvió a medir la presión con optimismo en lugar de con miedo. Doctor, dice que por primera vez en años los números de la mañana no lo arruinan el día. No fue un medicamento nuevo, fue cambiar el orden de 20 minutos. Esta información es educativa y no reemplaza la evaluación de tu cardiólogo o médico de cabecera. Si tomas medicación para la presión o para el corazón, no ajustes las dosis por tu cuenta basándote en este video. Lo que sí puedes hacer, y lo que te pido que hagas, es llevar este cambio a tu próxima consulta y preguntarle a tu médico si tiene sentido para tu situación específica. Tu corazón tiene una capacidad notable de responder cuando le quitamos los factores que lo estresan innecesariamente. Ahora tenés las herramientas. La decisión de empezar mañana está en tus manos. Antes de terminar, hay algo que, como cardiólogo, tengo la obligación de decirte con total claridad. Hay situaciones relacionadas con el café y el corazón que van más allá del timing y que requieren evaluación médica. Si después de tomar café sentís palpitaciones que duran más de 5 minutos, latidos irregulares o esa sensación de que el corazón da un vuelco o se salta, eso merece evaluación cardíaca. No esperes a la próxima consulta programada, consulta antes. Si tu presión matutina de forma consistente supera 150 en el número de arriba o 95 en el número de abajo, aunque ya estés haciendo el cambio de timing, eso necesita revisión médica porque puede indicar que la medicación necesita ajuste. Si junto a las palpitaciones matutinas sentís mareo, falta de aire o presión en el pecho, aunque sea leve, ese cuadro necesita evaluación ese mismo día. Y si tenés fibrilación auricular diagnosticada, cualquier cantidad de cafeína en cualquier momento del día necesita ser discutida con tu cardiólogo antes de continuar. Más vale una consulta para nada que un diagnóstico que llega tarde. Esto no es para asustarte, es para que sepas exactamente cuándo tu cuerpo está pidiendo ayuda profesional urgente, no información de YouTube. Hoy descubrimos que el café no es el villano de la historia matutina del corazón. El villano es el momento, los primeros 30 minutos del día, cuando el corazón ya enfrenta 3 factores de estrés simultáneos y la cafeína agrega un cuarto que puede inclinar la balanza. El hilo que conecta todo es este. El timing importa tanto como el qué. Y el mensaje más importante que me gustaría que te llevaras es este. No tenés que dejar el café. Solo tenés que dejarlo para después del agua y del desayuno. 20 minutos que pueden cambiar el perfil cardiovascular de tu mañana para siempre. Soy el Dr. Miguel Castillo. Mi compromiso es darte el conocimiento que mereces para vivir más y mejor. Recuerda, el café no es el problema. El momento sí puede serlo. Cambia el orden y protege tu corazón. Si este video te ayudó, pensá ahora mismo en alguien que querés, en ese familiar que toma café antes de hacer cualquier otra cosa cada mañana, en ese amigo con presión alta que nunca conectó su café matutino con sus números. Mándales este video hoy, no mañana, hoy. Puede ser la información más simple y más importante que esa persona reciba sobre su corazón este año. Y puede venir de vos. Y antes de irte, quiero escucharte. ¿Tomás café antes o después del desayuno? ¿Vas a probar el cambio mañana? Escribímelo en los comentarios. Aquí no se juzga a nadie. Leo cada uno. Gracias por tu tiempo y tu confianza. Cuídate mucho. Ya.